Amado Dios y Padre Celestial, vengo y me humillo delante de tu bendita presencia, dándote gracias por lo que por gracia he recibido de ti la salvación de mi alma y el perdón de mi pecado. Señor, en estos momentos, quítame a mí y ponte tú, Dios mío, y le doy la bienvenida cordialmente a tu Espíritu Santo. Que toda palabra, Dios mío, que salgan por mis labios sean inspiradas por tu Espíritu Santo para que sea penetrada en los profundos corazones de cada oyente, Dios mío, de la misa. Padre, que tú seas el que plante, y Dios mío, y prepares el terreno para que ella y tú la hagas germinar, Padre Santo, para que puedan, Dios mío, venir a los pies benditos de tu Hijo amado Jesucristo. Aleluya. Padre, quítame a mí y ponte tú. Toma este barro, Dios mío, lo pongo en tus manos, Padre amantísimo. Te lo pido en el dulce nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito Jesús. Bendito sea Cristo. Qué cerca estamos. Bendito sea Jesús. Bendito Jesús. Aleluya. Daniel 9:24 dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 70 semanas está determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para determinar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra la palabra y sella el libro hasta el tiempo del fin. Apocalipsis 22:12, 13 y versículo 19. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Qué cerca estamos. Estos días son más excitantes para estar vivos, no solo por los avances espectaculares de la tecnología y la ciencia, sino porque nosotros, los cristianos del siglo XXI, tenemos más razones que cualquier generación anterior para creer que Cristo regresará a llevarnos a la casa de su Padre. Naturalmente, no somos la primera generación que piensa esto, pues la historia revela que muchos interpretaron los acontecimientos de sus épocas como cumplimiento de profecía de los tiempos del fin. En algunos casos, sus fechas fijadas y su especulación desalentaron más que inspiraron a la gente, pero por lo menos estos estudiaban las escrituras
intentando discernir apropiadamente los tiempos. Muchos anhelaban sinceramente que Cristo terminara con la corrupción y el deterioro moral de sus épocas, introduciendo su reino de justicia. Todos los cristianos consideran que esa posibilidad es un mejoramiento infinito en este mundo maldecido por el pecado y exhausto de la guerra. No deberíamos sorprendernos que las generaciones pasadas se confundieran acerca de los acontecimientos del tiempo del fin. Hasta a Daniel, uno de los más grandes profetas hebreos, se le mandó que, pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Acabo de leer el versículo, Daniel 12:4. El tiempo del fin se refiere a los días anteriores al comienzo de la tribulación hasta la segunda venida de Cristo, a la cual abarca una razón de la confusión aludida se debe a que el sellado de los acontecimientos del tiempo del fin dificultó mucho más entender las señales de los tiempos. La apertura del sello o la habilidad para entender la profecía del tiempo del fin, conforme a Daniel, esperará hasta que muchos corran de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Daniel 12:4. Casi nadie duda que la puerta es una época en que la gente corre de aquí para allá y el conocimiento ha aumentado. El conocimiento secular, a la vez que el conocimiento de la verdad profética ha aumentado tremendamente en este siglo, el 20. Creemos que estamos al borde de obtener conocimiento profético aún más grande que en cualquier otro momento de los últimos 2 milenios. Llevo más de 50 años estudiando profecía y puedo decirle que nunca como hoy ha habido más interés tanto secular como cristiano por saber el futuro, la prueba, el asombro, éxito de venta de nuestra serie Dejados Atrás, que lleva vendido más de 10,000 millones de libros en inglés en los primeros 4 años y medio de publicación. El sitio de internet que tenemos recibe un promedio superior a los 80,000 visitantes diarios. Miles de lectores escriben para expresar su aprecio, preguntar o contar algo de la congregación espiritual que la serie inspiró. Efectivamente, son estas cartas, especialmente las preguntas de las cartas, las que impulsaron a este libro. Tenemos 2 objetivos principales. 1. Dar un bosquejo elemental de los acontecimientos del tiempo del fin y la verificación bíblica de los personajes de la serie Dejados Atrás. 2. Demostrar que tenemos más razón que cualquier generación anterior para creer que Cristo puede volver durante nuestra generación.
verdaderamente hay un aumento de conocimiento de este tema, una de las muchas señales de que no estamos acercando a toda velocidad al tiempo del fin. Que haya habido otras personas antes de nosotros que se equivocaron sobre la proximidad del retorno del Señor no es motivo para disuadirnos de explorar las Escrituras. Ahora que se están abriendo los sellos de algunas profecías de los últimos tiempos, la habilidad para evaluar correctamente las señales de nuestra época aumenta casi a diario desde que Israel ha sido restablecida como nación, hasta el odio de Israel por Rusia y sus aliados árabes, al surgimiento de China y muchos acontecimientos más, todos parte del tapiz profético del tiempo del fin. Naturalmente que no podemos garantizar que Cristo vendrá en nuestra generación. Puede que en su misericordia tarde un día más, que es como 1000 años en su existencia. Segunda de Pedro 3:8. Pero insistimos en que tenemos más razón que cualquier generación anterior para creer que Él vendrá durante nuestra generación. Pensamos que usted estará de acuerdo con nosotros cuando termine de leer este libro. Profecía. Dios debe haber querido que sus seguidores aprendan profecía bíblica, porque dedicó casi 30% de su escritura a la profecía. No solo la profecía nos enseña sobre acontecimientos futuros, sino que también nos asegura que Dios cumple su promesa, su palabra y sus promesas. Por ejemplo, el Antiguo Testamento tiene más de 100 profecías referentes a la venida del Mesías a la tierra. Por medio de estas profecías sabemos que Jesús fue verdaderamente el Mesías, que Él cumplió cada una de ellas. Así pues, es evidente que los creyentes puedan tener tanta confianza en que Él regresará físicamente a la tierra para establecer su reino, porque prometió que lo haría, por lo menos 5 veces más de lo que prometió que vendrá por primera vez, puesto que su primera venida es un hecho histórico. Podemos tener la seguridad que Él vendrá por segunda vez. Y lo dice en Mateo: varones galileos que están mirando, este Jesús que subió al cielo, Él mismo vendrá a buscar. ¿Y qué le dijo Jesús cuando estaban ellos? Les dijo: quedaos aquí y a Jerusalén para que se revestidos del poder del Espíritu Santo. Y allí fue que nuestro Señor Jesucristo, el Padre, Jehová, envió el Espíritu Santo para que capacitara y dotara a los que estaban allí en el aposento alto. Bendito Jesús. Otra razón que tenemos para saber que Dios quiere que los cristianos estudien y entiendan profecía es que uno de los primeros libros del Nuevo Testamento, la primera carta
a los tesalonicenses está llena de doctrina sobre los acontecimientos del tiempo de fin. Cada capítulo tiene una referencia a la segunda venida de Jesucristo. El apóstol Pablo, hombre que usó Dios para establecer la pauta de las iglesias locales de todo el mundo, enseñó los detalles de la profecía bíblica a esa nueva iglesia de Tesalónica en sus primeras 3 semanas de existencia. Sabemos esto porque él fue echado de la ciudad antes de su 4º día de reposo allí. De todos modos, hasta la lectura casual del libro señala que él habló mucho de la segunda venida, el arrebatamiento, el anticristo, la ira venidera y otros acontecimientos futuros. Estos son los temas que precisamente consideramos en este libro. La profecía no es tan difícil. Durante los últimos 30 años ha escaseado la enseñanza de profecía en los seminarios, como en las iglesias. Muchos profesores de seminario educados en escuelas seculares de graduados han sido humillados a menudo por sus profesores humanistas debido a que creen el enfoque fundamentalista de la escritura. Se ridiculiza la comprensión literal de la Biblia y se logra que esos estudiantes creyeran que la profecía era confusa y difícil de entender. Por consecuencia, cuando estos hombres llegaron a ser profesores de seminario, instruyendo a los futuros ministros de la nación, fallaron para enseñar las partes proféticas de las Escrituras, surgiendo que la profecía es demasiado polémica, como nadie puede enseñar lo que no sabe. Miles de iglesias en la actualidad nunca gozan de un mensaje o sermón profético, no porque el pastor no lo crea, sino porque no sabe gran cosa del tema. Un pastor al que le pregunté cómo manejó un tema profético polémico dijo: sencillamente no lo manejé. Nosotros sabemos que todas las escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo y el conocimiento y el entendimiento lo da ahí. Cuando uno va a exponer una palabra, bendito sea Jesús, tiene que primero presentarse, orar, para que el mismo Espíritu es el que da el conocimiento, porque sabemos que la sabiduría proviene de Dios. Aleluya, porque sabemos que el hombre humano no puede, aleluya, interpretar lo que es sagrado. Aleluya. Porque estas cosas son para el que tiene el conocimiento. Aleluya, que viene de nuestro Padre Celestial. Y para que nosotros en el Espíritu podamos ver con claridad las grandes cosas, los misterios del Padre que es revelado por medio de su palabra. Bendito Jesús. Que no trata con casi 30% de la viva Biblia. A menudo sucede que los laicos que compran libros sobre profecías o van
a las conferencias sobre profecía o se suscriben a las revistas del tema, saben más referente a las proféticas de las escrituras que sus mismos pastores. El pastor de una de las iglesias de mayor prestigio en Norteamérica y autor popular me invitó hace poco a que escribiera junto con él un nuevo libro sobre profecía. Me explicó que la editorial le había dado la idea a la luz del interés renovado por el tema, debido al rápido acercamiento del nuevo milenio. Mi amigo agregó: nunca he hecho un estudio de la profecía y no me siento calificado para hacerlo. He leído bastante de su material para saber que estamos de acuerdo en lo básico y pienso que sería bueno si intentáramos juntos el proyecto. Yo le exhorté a estudiar el tema y escribir el libro solo, pues la profecía no es tan difícil. Cualquiera puede entender los acontecimientos mayores de la profecía bíblica si pasan tiempo comparando versículo por versículo y si evitara la tentación de espiritualizar todo lo que parece complicado a primera vista. Una buena regla de sentido común cuando se estudia cualquier versículo se halla en la regla de oro de la interpretación de la Biblia. Cuando el sentido sencillo de la escritura tiene sentido común, no busque otro sentido, sino que entienda cada palabra en su significado primario, literal, a menos que los hechos del contexto inmediato indiquen claramente lo contrario. Si usted sigue esta regla, le será relativamente fácil entender las escrituras. Si la ignora, siempre está equivocada. Si la ignora, siempre estará equivocada. Esto es verdad en particular para las secciones proféticas de las Escrituras. Ha surgido en los últimos años un grupo de profesores que han llegado a la conclusión que la profecía debiera interpretarse habitualmente en forma simbólica. La palabra de Dios no es simbólica, la palabra de Dios es espiritual. Habla a lo espiritual, habla al ser interior de cada persona. Por consecuencia, han surgido una cantidad de doctrinas contrarias que han producido tanta confusión en la iglesia que mucha gente ha optado por dejar de lado el tema, aunque al hacerlo dejen de lado una parte importante de la palabra de Dios. Luego de hablar sobre la segunda venida de Cristo en una iglesia o conferencia de profecía, no es raro que las personas me digan que no han oído un solo mensaje sobre la segunda venida. En los tiempos, si todo está claro, desde Génesis a Apocalipsis se anuncia que Cristo ha de venir. Aleluya. Luego de hablar sobre la segunda venida en una iglesia o conferencia de profecía, no es raro que las personas me digan
que no han oído un solo mensaje sobre la segunda venida. En los últimos 25 años, un ministro me escribió diciendo que se sentía convicto de pecado por no haber predicado nunca un sermón sobre la segunda venida de nuestro Señor. Ahora me consagré a Dios para estudiar y predicar más profecías. Si lo hace, su iglesia revivirá, la asistencia aumentará y la iglesia será espiritualmente vitalizada. No hay tema más desafiante y motivador en la vida que el estudio de la profecía. Los efectos históricos de la profecía. La profecía resalta cuando es apropiadamente enseñada. El retorno inminente de Cristo es que Él puede volver en cualquier momento. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Y aún los mismos ángeles que están allá en el cielo saben la hora, el día ni la hora cuando vengan. Porque así como relámpago que sale del oriente y se muestra en occidente, así ha de venir el Dios omnipotente. Ha demostrado ser en el curso del tiempo una de las fuerzas más espirituales motivadoras en la historia de la iglesia. Trátese de la iglesia de los primeros 3 siglos o de la iglesia de los 2 últimos siglos, la profecía ha ejercido 3 efectos en la iglesia. 1. Ha desafiado a los creyentes a vivir santamente en una época impía. El que nos ayuda a vivir en un mundo pecador es el Espíritu Santo y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. 2. Ha dado a los cristianos un desafío mayor para evangelizar. 3. Ha hecho que la iglesia se oriente más a las misiones a medida que se ha dado cuenta que debe cumplir la gran comisión antes que vuelva Cristo. Cuando uno de los acontecimientos más importantes de la historia ha marcado el final de una época, 3 pasaron, 1 queda por venir. Todos fueron conflictos titánicos entre Dios y Satanás por la devoción de la humanidad. Todos dejaron una huella significativa en las generaciones siguientes. Los 3 primeros son la creación, el diluvio y la primera venida de Cristo, con su muerte y resurrección por los pecados de la humanidad. El 4º acontecimiento fundamental es la segunda venida de Cristo a esta tierra. Creación. Según el primer capítulo del Génesis, que significa comienzos, la creación destaca el origen del hombre. Esa criatura muy especial, compuesta no solo de cuerpo y mente, sino también un alma eterna. Este acontecimiento crucial está tratado en los 3 primeros capítulos del Génesis. Los efectos de la caída, esto es el pecado de Adán y Eva, que fueron creados santos, pero ejercieron su libre albedrío para desobedecer a Dios, sumieron
al mundo en pecado y corrupción, produciendo una población antediluviana que se volvió tan mala en tan solo 1000 años que Dios los destruyó a todos excepto a Noé y a su familia. El diluvio. El diluvio universal descrito con detalle en los capítulos 6 a 8 del Génesis muestra cómo Dios repobló a la tierra a partir de 8 personas solamente. Este acontecimiento monumental está mencionado en la literatura de varios pueblos del mundo antiguo, proporcionando así prueba contundente de su universalidad. Si la comunidad científica reconociera ese hecho, se enteraría un dardo en el corazón de la teoría de la evolución junto con la teoría de la evolución teísta, evolución guiada por Dios. Pero el humanista prefiere creer la teoría nada científica de la evolución antes que creer la verdad de la Biblia, que dice que Dios creó al hombre y le tendrá por responsable de rendir cuentas por la manera en que vive. La cruz. El tercer acontecimiento fundamental de la historia fue la crucifixión de Jesucristo. La cruz como símbolo comprende su nacimiento, virgen cumplido la profecía, su vida sin pecado, su muerte sacrificada y su resurrección, cuando Él como un unigénito Hijo de Dios se dio para morir en esa cruz por los pecados del mundo. Terminó con la era de la ley, introduciendo la era de la gracia. Desde entonces en adelante, las personas han podido ser eternamente salvadas por medio de la fe, arrepintiéndose de sus pecados y clamando a Cristo para que les salve. Por esto, esta época se llama la era de la gracia. Esa era terminará con el siguiente acontecimiento fundamental: la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Jesucristo y los muchos acontecimientos menores que conducen a ella y que la siguen es el tema primario de la profecía. Sin duda es la historia más grande del futuro que pudiera hallarse en cualquier parte. No hay religión, cultura ni literatura que ofrezca un concepto tan sublime de acontecimientos futuros conducente a una eternidad aún mejor. Una vez que se comprende estos acontecimientos emocionantes, entusiasman e inspiran tanto que muchos han abandonado su pecado para hallar a Cristo como Señor y Salvador de ellos. Una buena razón para que todos los cristianos sepan que estos acontecimientos, particularmente al ver que
tantos de estos se cumplieron en nuestros tiempos de vida. Hay otros acontecimientos importantes en la historia, pero ninguno de mayor significado que estos 4. En la ilustración siguiente se destacan esos hechos, localizándolos también en la línea del tiempo del peregrinaje humano en la tierra, separando las edades pasadas de la porvenir. La Biblia dice muy poco sobre las eras pasadas a las venideras, por alguna razón que solamente Dios conoce. Parece que Dios se interesa por el hombre entienda más su propio pasado. Así que 50% de los 76 libros de la Biblia tratan historia humana. Este porcentaje contiene una riqueza de información histórica que ha sido documentada por los arqueólogos en los últimos 2 siglos. Los 76 libros de la Biblia tratan mayormente de la existencia humana en el periodo que nosotros llamamos tiempo, desde Adán y Eva hasta la era venidera del reino de Jesucristo. 25% de la Biblia contiene instrucciones sobre cómo vivir en el presente y cómo tratar al prójimo. Y 28% es profecía, parte de la cual ya se ha cumplido en Israel. Y la primera venida de Cristo, las Escrituras mencionan brevemente nuestra entrada en su cielo para la eternidad, y también revela algunas palabras de consuelo sobre nuestro futuro. Un ejemplo es, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4:17. Otro es la promesa maravillosa de Jesús: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a preparar un lugar para vosotros. Vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, estéis también vosotros. Juan 14:2 y 3. Aunque la Biblia simplemente se refiere a las edades eternas del pasado, da muchos detalles sobre el conflicto de las edades, incluyendo la rebelión de Satanás, su intento de engañar al hombre tocante a Dios, la eternidad y la manera en que el mundo llegara a una merecida culminación en una era de 1000 años de paz. Realmente es una bella historia de la humanidad desde Adán a Cristo, el segundo Adán, o hombre perfecto, que murió para expiar por los pecados del primer Adán. El libro que usted tiene en sus manos trata primordialmente del plan maravilloso de Dios
para los acontecimientos futuros del hombre en relación a esta tierra. Antes de que aquella era la paz, no entender el plan de Dios desde la venida del primer Adán a la segunda venida de Cristo para establecer su reino, le impedirá contestar las grandes preguntas filosóficas sobre la vida. ¿Por qué estoy aquí? ¿Dónde voy? ¿Cómo llego allá? Solamente el estudio de la profecía contesta adecuadamente todas esas preguntas. La línea básica del tiempo de la historia humana que acabamos de esbozar será empleada en este libro para presentar los muchos paisajes proféticos que llenan los detalles del futuro. Sirve mucho relacionar todas las enseñanzas proféticas con esta línea del tiempo. La era de la iglesia. Jesús no solo prometió a sus seguidores que vendré otra vez para llevarlos a la casa de su Padre. Juan 4, 1 al 3. Jesús prometió edificar su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. Él edificó esa iglesia por medio del ministerio del Espíritu Santo, que obró en sus apóstoles y en aquellos que llegaban a ser creyentes por medio de ellos. Durante 20 siglos, su iglesia ha sido perseguida por religiones, reyes y dictadores, pero hoy es aún más fuerte que nunca. Esto en sí es un testimonio de su promesa, pues aunque la iglesia ha sido el grupo más odiado de la tierra, en forma consistente, sigue creciendo y continuará creciendo hasta que Él los saque de este mundo. Los expertos en crecimiento de la iglesia calculan que la cifra actual de cristianos pasa de 1.000 millones y sigue creciendo. La era de la iglesia, que empezó el día de Pentecostés, Hechos 2, a la época actual, corresponde con la era de la gracia. En el gráfico que sigue, Jesús la describió en Mateo 13 y los apóstoles, particularmente Pedro, Juan y Pablo, que se pararon el resto de sus vidas edificando e instruyendo a esas iglesias. Los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis lo esbozan, y el Nuevo Testamento, en particular las epístolas, describen cómo deben realizarse estas actividades. Un antiguo proverbio chino dice que un cuadro vale 1000 palabras. Si eso es verdad, las buenas ilustraciones valen miles de palabras de profecía, pues indican el curso de los acontecimientos descritos y muestran los acontecimientos proféticos relacionados entre sí.
Yo llevo muchos años usando gráficos en las iglesias y en las conferencias de profecía para facilitar la comprensión de conceptos difíciles. Los gráficos son una ingrediente básico de los otros 6 libros sobre profecía que escribí, y los usaremos para claridad en este libro. Acontecimientos proféticos en el Nuevo Testamento. Aleluya. Creación. Primera venida de Cristo. Segunda venida de Cristo. Tribulación, milenio. Esperamos que cuando usted mire este gráfico que ilustra el peregrinaje pasado y futuro del hombre en esta tierra, le imparten por lo menos 3 hechos significativos. La cruz, el símbolo más famoso de la historia humana, marca el acontecimiento más significativo de todos los tiempos. Cuando Jesucristo murió en esa cruz, los pecados del mundo alcanzó para expiar por el pecado de ellos retrospectivamente hasta Adán y Eva, y en perspectiva a la última persona que nazca durante el milenio. El reino de 1000 años de Cristo en la tierra nueva. Jesucristo redimió todos los actos de fe de los creyentes anteriores a él, por el simple acto de fe ofreció a todos los posteriores a él un medio para escapar de las consecuencias de la caída de Adán en pecado. Subsecuentemente, la nuestra. Este milagro de salvación fue posible debido a quien fue Él, el Hijo sin pecado de Dios. La crucifixión no fue simplemente la muerte de un hombre por los pecados del hombre, sino la muerte del unigénito Hijo de Dios por los pecados de la humanidad. Toda la humanidad tiene que optar. Toda persona de toda generación tiene que elegir obedecer a Dios o hacer lo que se le da la gana. En los días del Antiguo Testamento, la fe obediente requería que hombres y mujeres sacrificaran a un inocente cordero, obedeciendo instrucciones de Dios desde la consumación de la obra de Cristo en la cruz. Ese acto de fe es doblar toda rodilla ante la cruz, invocando al nombre del Señor. En este sentido, cada individuo determinaba dónde
cómo pasaría la eternidad, con Él o sin Dios. Esas son las dos únicas opciones. Usted tiene que elegir. Explore su corazón para ver si usted ya decidió eso. ¿Ha invocado personalmente el nombre del Señor? Si no lo ha hecho, le invitamos que tenga su lectura y lo haga ahora mismo, porque si necesita ayuda para decidir su oración, le sugerimos la siguiente. Amado Padre Celestial, confieso que he pecado contra el cielo y a tus ojos y que necesito perdón. Te agradezco por enviar a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por mis pecados. Y te agradezco por levantarlo desde los muertos, según está en las Escrituras. Hoy le pido a Jesús que entre en mi corazón para limpiarme de mi pecado y ser mi Señor y mi Salvador. Me doy a ti, oro en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuáles son los últimos días? ¿Qué dice la palabra con sus muchas expresiones sobre los últimos días? A primera vista, hay varias palabras que parecen intercambiables, pero en realidad no siempre pueden usarse de esa manera. Se produce confusión si usted no examina cuidadosamente el contexto para verificar que la palabra significa en realidad lo que usted crea que signifique. Algunas palabras o expresiones para los últimos tiempos abarcan los últimos días, los últimos tiempos, los últimos años, o la favorita del profeta Daniel, el tiempo del fin. Nuestro Señor empezó su sermón del monte de los olivos, Mateo 24, 1 al 8, respondiendo la pregunta de sus discípulos: ¿cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? A menudo Jesús se refirió a este tiempo como el fin o la consumación. Entonces vendrá, llegará el fin final. La gran mayoría piensa que esas palabras son intercambiables, porque hablando en general, todas tienen que ver con el final de la tribulación, cuando Cristo regresa físicamente a la tierra para establecer su reino mileniario. Capítulo 14 y 15, hemos encontrado más de 50 usos de tales palabras en la Escritura y estamos seguros que probablemente haya muchos más. A veces los cristianos leen en la Biblia sobre los últimos días, los tiempos posteros, etcétera, etcétera, tendiendo a pensar que todas esas frases se refieren siempre a lo mismo. No es así. En la misma forma en que en nuestra vida hay muchos finales, por ejemplo, el final del día de trabajo, el final del día según el reloj.
el fin de la semana, el fin del mes y el fin del año. Solo porque se usa la palabra fin o final no significa que siempre se refiere al mismo tiempo. La palabra fin está restringida y definida con precisión cuando va modificada por día, semana, año, etc. Así pasa en la Biblia, en que el tiempo del fin puede referirse al final de la actualidad, era de la iglesia o a otro tiempo. No es difícil ubicar el tiempo que el autor bíblico tenía en mente para cada una de esas expresiones. Si el lector estudia el contexto para acercarse a quien se dirige el profeta, la iglesia o Israel, la mayor parte de los usos de estas palabras en el Antiguo Testamento por parte de nuestro Señor se enfocaba en el final de la tribulación. La mayoría de estas referencias funden el final de la tribulación con la manifestación de la gloria. Los usos que en las epístolas se da a estas palabras se refieren a veces al final de la era de la iglesia. Por supuesto que eso ocurrirá simultáneamente con la reunión de nosotros, la iglesia, con Cristo en el arrebatamiento. Hay por lo menos dos excepciones a esta regla general. Hebreos 1, 2 y Primera de Juan 2, 18. El pasaje de Hebreos registra que el Espíritu Santo dijo, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Esto se refiere evidentemente a los días en que ellos vivieron, pues en esa época Dios había enviado a su Hijo a revelar su gran amor por la humanidad, muriendo por nuestros pecados. Este acto de la misericordia divina significó el final del sistema de sacrificio del Antiguo Testamento, el cual fue reemplazado por el pacto nuevo y mejor hecho posible por la sangre del Hijo de Dios. El apóstol Juan habla en Primera de Juan de la última hora, refiriéndose aquí a la nueva economía de la gracia de Dios, advirtiendo que aún en esta era de la iglesia habrá muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. 2:18, Juan 2:18. Juan tenía toda la razón. Durante 2000 años a la era de la iglesia no le han faltado los falsos
Cristo y anticristo enviado por Satanás para engañar a los santos. Aleluya. Bendito Jesús. En la mayoría de los casos, las palabras usadas para los últimos días o el fin o el tiempo del fin se refiere a un periodo que no puede abarcar más de 7 a 10 años o algo así. No podemos marcarlo con más exactitud porque no estamos seguros de cuánto tiempo pasará entre el arrebatamiento que termina a la era de la iglesia y el comienzo de la tribulación que principia con la forma del tratado entre el anticristo e Israel. Daniel 9:27. Ver también capítulo 13 de Daniel. Algunos académicos especializados en profecías piensan que será cosa de días, pero otros estiman que puede llegar hasta 50 años. Aunque esa opción fue escrita hace más de 75 años, estamos seguros de que si ese escritor viviera hoy, acortaría su cálculo a 1 o 3 años en vista de las muchas señales nuevas del fin que han salido a la luz durante nuestro tiempo de vida. Si suponemos que el pacto del anticristo con Israel sigue al arrebatamiento en un periodo corto, nuestro cálculo de 3 a 10 años es razonable. La ilustración siguiente ubica el tiempo de que hablamos y el periodo relativo corto que cubre. Bendito sea Jesús. Una expresión semejante después de esto, en Joel 2:32, se refiere a este mismo periodo. Se incluye aquí porque es tan significativo, pues profetiza que el Espíritu Santo será derramado de nuevo sobre la tierra, como en el día de Pentecostés, llevando millones al Salvador durante esos últimos días, justo antes y durante la semana 70 de Israel. La tribulación, desde el arrebatamiento a la manifestación de la gloria, se debe examinar al igual que con los demás pasajes del contexto para ver qué significa. En este caso podemos esperar que el Espíritu Santo se mueva en los corazones de la gente al comienzo de la tribulación y culmine con la segunda venida de Cristo. Este derramamiento ocurrió durante el ministerio de los 144,000 testigos judíos de Apocalipsis. Apocalipsis 7, versículo 22, que ven una gran multitud que nadie puede contar, yendo a la fe en Cristo. En resumen, los últimos días
el tiempo del fin, los postreros días o hasta después de esto suelen referirse a cualquier momento desde justo antes del arrebatamiento a la manifestación de la gloria misma, aunque algunas referencias pueden aludir a tendencia en la era de la iglesia, la mayoría señala al periodo de 7 a 10 o más años, el cual apunta al fin de los tiempos de los gentiles. Al final de la gran tribulación, versículo 14, no es difícil discernir qué significa el escritor de una de estas muchas referencias al tiempo del fin. Si el lector atiende muy bien al contexto, los últimos días, el tiempo del fin y la consumación del siglo, el fin de la edad o era, son frases que apuntan a 7 años de la tribulación, cuando esta era, como la conocemos, llegue a su final, va precedida por el arrebatamiento y seguida por la manifestación de la gloria de Dios. Nosotros no vamos a estar aquí cuando Dios desate, cuando la humanidad estará, los que se hayan quedado en la gran tribulación. La iglesia ya no va a estar aquí. Bendito Jesús. Por eso nosotros tenemos que apercibirnos cada día. Nosotros tenemos que reconocer, aleluya, que hay una vida por delante en Cristo. Que la vida pasajera aquí, mientras estamos en este mundo, mientras estamos esperando esa gloriosa manifestación, aleluya, tenemos que vivir, tenemos que cada día afirmarnos más a buscar a Dios. Aleluya. Si no quieres ser partícipe de lo que va a acontecer en la gran tribulación, que va a haber un lazo de 3 años y medio de paz, una paz ficticia, porque ya el Espíritu Santo no va a estar en la tierra, porque se ha ido y se ha llevado los redimidos, los que han sido comprados, lavados por la sangre carmesí, y se lo ha llevado al cielo. Hay que escapar ahora que hay tiempo. No dejemos para mañana lo que podamos hacer hoy. Hoy es el día aceptable. Aleluya. Este es el tiempo de aclarar, de enmendar, aleluya, nuestros errores y sumergirnos en la sangre preciosa del Cordero de Dios, que quita todo el pecado del mundo. Y ese Cordero precioso, único, eterno, es Jesucristo. Aleluya. No hay tiempo que perder. Este estudio no es más claro. Aleluya. Es tiempo de escapar por tu vida a una vida que Cristo te ofrece. Una vida nueva en Cristo Jesús. Deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar.
Wow. Bendito sea Jesús. Bendito Jesús. Bendito sea la gloria de Dios. Oh, gloria, gloria, gloria. Él es el único camino. Aleluya. Él es el único camino. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Aleluya. Aleluya. Espero que este estudio que estoy trayendo puedan analizar su vida interior y recapacitar. Bendito Jesús. Porque los tiempos están peligrosos y más peligrosos se han de poner. Aleluya. Porque la palabra de Dios se cumple. Aleluya. La palabra de Dios nunca retornará a él vacía, sino que se cumple al pie de la letra. Hoy es el día aceptable de entregar tu corazón a Cristo. Aleluya. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Aleluya. Bendito sea la gloria de Dios. Aleluya. Mira, examínate tú. ¿A qué lado estás parado? Si estás al lado de Cristo o estás sirviéndole al diablo. Al sonar de la trompeta, todo se levantará. Jehová dicta la sentencia, porque es el juicio final. Ven, prepárate ahora, no desperdicies tu tiempo, ya se aproxima la hora de la gloria o el infierno. Ven, prepárate ahora, no desperdicies tu tiempo, ya se aproxima la hora de la gloria o el infierno. Mira, examínate tú. ¿A qué lado estás parado? Si estás al lado de Cristo o estás sirviéndole al diablo. Ven, prepárate ahora, no desperdicies tu tiempo, ya se aproxima la hora de la gloria o el infierno. Ven, prepárate ahora, no desperdicies tu tiempo, ya se aproxima la hora de la gloria o el infierno. Todos tenemos pecado y ahora podemos limpiar si a Jehová nos humillamos con fe y con sinceridad. Ven, prepárate ahora, no desperdicies tu tiempo, ya se aproxima la hora de la gloria o el infierno. Ven, prepárate ahora, no desperdicies tu tiempo, ya se aproxima la hora de la gloria o el infierno. Alístate y ven a los pies de Jesús. Aleluya. Que Él te estará esperando con sus brazos llenos de amor. Aleluya. Y ternura y te dará
ese amor, ese abrazo que tanto tú necesitas. Aleluya. Él solo te lo puede dar. Aleluya. Un amor incomparable. Un abrazo tan tierno que jamás nadie te lo puede dar. Es el abrazo de nuestro Señor Jesucristo a tu vida. Ven a Él. Aleluya. Si este canal es de bendición y edificación para tu vida, haz clic en la campanita y sígame. Bendiciones múltiples para todos. Amén.